Capítulo 30. Entre sospechas y descubrimientos. Cuando Juan llegó, Mónica corrió hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. Juan la sostuvo preocupado, preguntándole qué pasaba. Mónica le contó todo lo que Azucena había vivido. Juan se enardeció de enojo. Se sintió furioso contra Cajiga, había lastimado a Azucena, pero no se sorprendió porque era alguien cruel. Ese hombre es como muchos que he conocido, despiadado y cruel. Me aseguraré que pague, no solo por Azucena, sino por las otras jóvenes que tiene en su negocio. Pensó Juan, su rostro tenso de enojo. Pero además de su enojo, Juan también se sintió un poco dolido porque Azucena le había contado a Mónica y no a él. ¿Por qué no me lo dijo a mí?, preguntó Juan, sintiendo un poco de confusión. Mónica lo miró con una sonrisa suave. ¿Crees que fue fácil para ella decírmelo?, dijo. Tú puedes ser su protector, pero entre mujeres nos entendemos de una manera diferente. A veces, necesitamos hablar con alguien que pueda comprender nuestro dolor y nuestra perspectiva de una manera más profunda. Juan miró a Mónica y comprendió que tenía razón. Abrazó a su esposa, admirando su valor, agradecido de que Mónica había sido un apoyo invaluable para Azucena, en este momento que necesitaba a alguien que la escuchara y la comprendiera. Tienes razón, dijo Juan, besando a Mónica en la frente. Gracias por estar ahí para Azucena, a pesar de las cosas malas que ella te hizo. Ella lo miró con amor. No soy tan mezquina, ¿para qué guardar rencor, cuando ya conozco su historia y además, sabiendo lo que ha sufrido, solo me dolería si tú le correspondieras, pero como no es el caso, puedo ser generosa? Las palabras de ella sorprendieron a Juan. Mónica fue hacia la cocina y Juan fue a su recámara. Allí se sentó frente a la cama, observando el entorno. El aroma de ella se sentía por todo el lugar, los pequeños detalles de sus cosas. Entonces recordó la pañoleta y sonrió, inmerso en sus recuerdos. Desde que te vi, supe que serías mi perdición, pero no supe reconocerte, mi hermosa ojos de mar y sonrisa de sirena. Juan se quedó allí, perdido en sus pensamientos. Juan se sintió afortunado de tener a Mónica en su vida. Veía que su amor y apoyo habían creado un ambiente de calidez y comprensión en su hogar, con su gente. Azucena, que había estado celosa y distante, ahora parecía estar encontrando una nueva amiga en Mónica, quien la trataba con interés y comprensión, los muros de desconfianza y celos de Azucena, cediendo poco a poco. Después de llorar largo rato, Azucena se sintió más tranquila y se unió a las demás en la cocina. Las jóvenes Meche, Matilde y Rocío la cogieron con cariño y la ayudaron a sentirse más cómoda. Comieron juntas, compartiendo historias y risas. Azucena se sintió agradecida por la calidez y la aceptación que recibía de ellas. Mónica fue a la cocina luego de hablar con Juan. Al ver a las jóvenes se sentó junto a Azucena, comenzó a ayudar con la ensalada, comenzó a platicar con ellas. Azucena sonrió débilmente, sintiendo que había encontrado una verdadera amiga en Mónica, además de las otras jovencitas. La cocina se llenó de risas y conversaciones. Azucena se sintió parte de la familia. Por otro lado estaba Alberto, quien fue a la capital, los negocios que Andrés le encomendó yendo muy bien. Cuando llegó a casa de Dolores, ella lo recibió con calidez. Me alegra que hayas venido, dijo la joven sonriendo. Yo soy el más feliz, con solo verte, mi corazón rebosa de felicidad. Comentó Alberto, besando la mano de ella y mostrando sus mejores gestos de caballero. En ese momento la madre de Dolores, Antonete, salió con gesto adusto. Vaya, vaya, las visitas en la puerta de la casa, ¿qué modales son estos? Dolores de inmediato se hizo a un lado y recibió los regalos que Alberto llevaba. La señora, aunque no estaba aún del todo convencida, notaba la sinceridad en la perseverancia del caballero. Por si fuera poco, las damas de la capital estaban encantadas con él. Así pues, si seguía demostrando que tenía un buen ingreso, probablemente daría su consentimiento para la boda. Los días pasaron rápido, el pueblo lleno de chismes, la gente complacida de que al fin parecía que las cosas cambiaran, gracias a la llegada del nuevo juez. La investigación del juez avanzó con rapidez.
y pronto se descubrieron pruebas que incriminaban a Espíndola y a Cajiga. Uno de los guardias cercanos a Espíndola, cansado de los malos tratos y buscando una oportunidad para mejorar su situación, decidió delatar a su jefe y entregó las pruebas que tenía en su poder. La noticia de la traición del guardia cayó como un rayo sobre Espíndola, quien se vio envuelto en una red de problemas legales y personales. El estrés y la presión fueron demasiado para él, eso agravó su situación y sufrió un infarto, que lo dejó al borde de la muerte. Mientras tanto, Cajiga fue encarcelado y acusado de secuestro, violación y otros delitos más. La investigación reveló que su negocio era una fachada para una red de explotación y abuso de jovencitas, quienes eran retenidas contra su voluntad y sometidas a todo tipo de vejaciones. A medida que avanzaba la investigación, se descubrieron más pruebas y testimonios que incriminaban a Espíndola y a Cajiga. La opinión pública se volvió en contra de ellos, y nadie habló en su favor. Por el contrario, aquellos que tenían conexión con sus negocios, se alejaron, entre ellos estaba Bautista, quien perdió una gran cantidad de dinero, ahora su situación se volvía desesperada, necesitaba buscar escapar, antes de que los relacionaran. La noticia de la detención de Cajiga y la caída de Espíndola se difundió rápidamente, la gente comenzó a hablar de Juan como un hombre justo y compasivo. Su gente lo veía como alguien que se preocupaba por su bienestar y que estaba dispuesto a luchar por lo que era correcto, incluso si eso significaba enfrentarse a los poderosos. La buena reputación de Juan creció en el pueblo, y la gente comenzó a verlo como un líder natural. Su compromiso con la justicia y su preocupación por los demás lo habían convertido en un héroe para muchos, su nombre se convirtió en sinónimo de honestidad y compasión. Por otro lado, en casa de los Alcázar, Aimee se sentía miserable debido a las náuseas y el malestar matutino que la acompañaban constantemente. El médico le había aconsejado descanso y comer frutas ácidas para aliviar los síntomas, pero nada parecía funcionar. La visita de su madre podría ser un alivio, pero lo que realmente la molestaba era su situación. Ella anhelaba viajar, disfrutar de la fortuna de su esposo y vivir si era posible en la capital o ir a Europa, como Andrés se lo había prometido, pero nada se cumplió. Por el contrario, resultó estar atado a la hacienda y al parecer Juan tiene tanto o más dinero que Andrés. Estoy harta, si lo hubiera sabido, me quedaba con Juan, al menos con él, ya habría salido de este pueblo. La soledad y la frustración se apoderaban de Aimee, y no sabía cómo manejar sus sentimientos. Había confiado por completo en Andrés, soñando con que él la cuidaría como a una frágil flor, pero él seguía trabajando y cuando estaba en el pueblo, buscaba a Juan, cosa que le irritaba constantemente. Por otro lado, cuando estaba en casa disfrutaba en la compañía de Mariana, los celos y posesividad de Aimee causando estragos en sus emociones. Catalina llegó preocupada a casa de su hija, llevando unas pequeñas prendas, preparadas para su futuro nieto, también unas hierbas para los tés, que ella misma tomó para calmar sus malestares durante el embarazo de Aimee. Recordaba bien su primer embarazo. Qué diferentes fueron. Pensó ella, con Mónica todo fue tranquilo, pero con Aimee fue realmente difícil, hasta en eso se diferenciaron, la una es pacífica y calmada, la otra es como un torbellino, llena de energía y vivacidad. Andrés llegó a casa tarde y cansado, pero se esforzó por volver a tiempo para saber el estado de salud de su esposa Aimee. Últimamente, ella había estado enferma y malhumorada debido al embarazo. Andrés se sentía preocupado por su bienestar. Al entrar en la casa, Andrés se encontró con Aimee sentada en el sofá, con una expresión de tristeza y soledad en su rostro. Andrés se acercó. Amor, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? Le habló ella con enojo. Sé que ha sido duro para ti, pero por favor, amor, trata de estar tranquila. Le dijo Andrés mientras la miraba con afecto. Luego besó la mano de ella, tratando de calmarla, pero Aimee estaba demasiado enojada. Suéltame, no necesito tu compasión, estoy harta de ti y de tus falsas promesas. Quiero vivir. ¿Me oyes? Quiero una vida, llena de todo lo que merezco, no este encierro. Andrés escuchó atentamente, recordando las recomendaciones del médico, conservó la calma. Lo siento, no quise dejarte sola,
pero sabes que los negocios que tenemos ahora debemos sacarlos adelante. Sí, sí, los negocios. Pero cuando vienes a casa, ¿te la pasas con esa joven o te vas a buscar a Juan?, le dijo ella haciendo un puchero. Andrés sonrió al verla celosa. Sé que estás de malas, pero yo soy un hombre casado, entre Mariana y yo solo existe una amistad, nos vemos aquí en casa, porque aún no encuentran casa para ellos, por lo de mi hermano, sabes bien que está en problemas con el juez, debo estar atento. Aimee suspiró casi resoplando. Sí, siempre es una cosa u otra, no te cansas de ir y venir, hasta tu madre está lejos, ¿cómo podría estar feliz? Estoy agotada y no puedo comer casi nada, estoy harta. El rostro de Andrés reflejó su preocupación, tratando de entender a su esposa y que ella lo comprendiera. Está bien, amor, tienes razón, pero debes tener en cuenta que trabajo ahora, para que cuando llegue nuestro hijo podamos viajar con él y disfrutar de lo que ahora hacemos. Andrés se sentía confundido y no entendía por qué disfrutaba tanto de la compañía de Mariana. Sabía que amaba a su esposa Aimee, pero había algo en Mariana que lo hacía sentir cómodo y relajado. La conversación con ella era fácil y natural, podían hablar de cualquier tema sin sentirse incómodos. Andrés alejó esos pensamientos, era mejor no prestarle más atención a ella, después de todo su compromiso era estar pendiente de Aimee, no quería que ella por su situación volviera a causar problemas a su hermano. Al día siguiente, Sofía volvió a la casa del pueblo, por sugerencia de Andrés, pues el embarazo de Aimee podría tener complicaciones. Ella accedió por su nieto, pero quería estar en la hacienda, pues allá sentía que su relación con Andrés mejoraba al estar los dos solos. Sofía se sintió encantada con la compañía de las dos mujeres y disfrutó de su conversación. La presencia de Sofía parecía aliviar la tensión entre Andrés y Aimee. Andrés se dio cuenta de que Mariana era una persona muy especial, y aunque no sabía qué hacer con esos sentimientos, estaba agradecido por la compañía de la familia del juez. Andrés y Mariana estaban sentados en la terraza, rodeados de plantas y flores, disfrutando del cálido sol de la tarde. Hablaban sobre los cultivos de cacao, un tema que les apasionaba a ambos. Me encanta el chocolate, dijo Andrés, sonriendo. En Europa probé unos chocolates exquisitos. Eran suaves y ricos, incluso su aroma era exquisito. Mariana sonrió. Me imagino, dijo. Tienes un gusto muy refinado para los dulces, mi abuelo me compró unos hace un tiempo, con un sabor que me dejó sin aliento. La voz de ella, suave y dulce como miel, las manos de Andrés casi tocaron sus labios. Tragó saliva con dificultad, conteniendo sus emociones. Mientras hablaban, la voz de Aimee resonó en el aire, cortando su conversación. Los dos se volvieron hacia ella, y sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. La mirada de Aimee era intensa y firme, su sonrisa era más una mueca de enojo que una expresión de alegría. Andrés se levantó rápidamente, se acercó a Aimee y la ayudó a sentarse en una silla cercana. Mariana se quedó quieta, sabiendo que no debía hacer nada que pudiera enfadar a Aimee. Andrés le lanzó una mirada discreta, indicándole que se mantuviera callada. ¿Qué pasa, amor?, preguntó Andrés, tratando de sonar calmado. ¿Hay algo que te preocupa? Aimee lo miró con una intensidad que hizo que Andrés se sintiera incómodo. Sí, hay algo que me preocupa, dijo. Y creo que tú sabes exactamente qué es. Andrés sonrió cálidamente. No te preocupes, amor, dijo. Solo hablábamos de cultivos de cacao. Nada importante. Mariana tomó un sorbo de su té y sonrió amablemente, tratando de mantener la calma. Pero Aimee no se dejó engañar. Se acarició el vientre, resaltando su estado de embarazo. Las molestias me mantienen encerrada, amor, dijo con una sonrisa maliciosa. Pero creo que tu hijo te extraña. La forma en que lo dijo hizo que Andrés se sintiera incómodo. Aimee estaba jugando con él. La conocía demasiado bien. Andrés sonrió, tratando de disimular su incomodidad. Ah, sí, dijo. Eso me alegra, pero estoy seguro de que está bien cuidado.
Aimee lo miró con un tanto burlona. Andrés se sintió como si estuviera bajo un microscopio. Ella le dijo: pero creo que es hora de que te ocupes un poco más de él. ¿No crees, amor? Andrés se preguntaba qué estaba planeando Aimee. Luego Andrés se sintió aliviado al ver que la conversación parecía estar volviendo a la normalidad, pero no se dio cuenta de la mirada astuta que Aimee le lanzó a Mariana. ¿Estás cómoda? ¿Te han atendido bien?, le preguntó Aimee. Su esposo es muy amable, pero pronto tendremos un lugar para irnos, comentó Mariana, tratando de cambiar de tema. Me alegra que en tan poco tiempo ya se tengan tanta confianza. Qué lástima que tengan que irse, replicó Aimee, con un tono que parecía tener un doble sentido. Perdón, amor. Llegué cansado de la hacienda, creí que seguías dormida. Andrés se disculpó con Aimee, tratando de evitar cualquier conflicto. Me quedé aquí, esperando que despertaras. No volverá a pasar. Aimee sonrió finalmente. Andrés se sintió aliviado. Está bien, dijo. Voy a ir a visitar a Mónica. Así que descansa. Pero Andrés se sorprendió. Eso, amor, la hacienda está muy lejos para que vayas a pie, dijo. ¿Por qué no tomamos el carruaje? Aimee se dirigió hacia las gradas, con una determinación en su mirada. Quiero caminar, pero no es necesario que me acompañes, respondió, sin mirar atrás. Andrés se quedó pensativo, preguntándose qué estaba pasando en la mente de su esposa. Aimee caminó con Lupe hacia la hacienda de Juan y Mónica. Su paseo fue largo y al llegar se notaba agotada. La distancia y el calor habían pasado factura en su estado de embarazo. Al llegar a la hacienda, Aimee vio a Mónica en el gran jardín, cuidando de sus orquídeas con dedicación. Juan no estaba allí, había salido de viaje, y Mónica parecía disfrutar del tiempo sola en el jardín. Aimee la miró con burla, su rostro reflejando desdén y superioridad. Vaya qué bonita imagen, llena de tierra, se burló Aimee, su voz cargada de ironía. Mónica secó su sudor y sonrió complacida, sin dejar que las palabras de Aimee la afectaran. No importa, dijo Mónica con sencillez. Solo cuido de mi casa. Su respuesta fue calmada y serena, como si no hubiera notado la intención de Aimee de provocarla. La escena contrastaba con la imagen de Aimee, que parecía estar al límite de su paciencia y energía. La burla de Aimee hacia Mónica revelaba una tensión subyacente entre las dos mujeres, pero Mónica no reaccionó. Por el contrario, Mónica notó el estado de ánimo de su hermana y se preocupó por su bienestar, especialmente en su estado de embarazo. Al ver el sudor en el rostro de Aimee, preguntó: ¿acaso han venido a pie? Eso es una locura, en el estado de Aimee y con este calor. ¿Debieron haber sido más precavidas? Lupe asintió con la cabeza. Mónica se mostró consternada. Aimee se burló de la preocupación de Mónica, su voz cargada de ironía y resentimiento. ¿Acaso te preocupas por mí, hermanita? Oh, sí, claro, la santa, buena y dulce Mónica siempre preocupada por los demás. La voz de Aimee se volvió más agresiva y acusatoria. Te aseguro que en tu interior, lo único que quieres es que pierda a mi hijo. Mónica entrecerró los ojos, sin comprender por qué su hermana la atacaba de esa manera. Por Dios, Aimee, ¿acaso estás loca? ¿En qué me beneficiaría a mí que tú perdieras a tu hijo?, preguntó Mónica, su voz llena de confusión y preocupación. Aimee se rió con desdén. ¿Por qué seguramente piensas que tu hijo va a ser el heredero de los Alcázar?, dijo casi gritando, tomando a Mónica por los hombros, enterrando sus uñas con fuerza. Mónica sacudió sus manos y llamó a Meche. Meche, por favor, prepara algo fresco para darles y dile al cochero que prepare el carruaje. Meche llegó pronto y se quedó sin entender qué pasaba. Apresúrate, llama al cochero, ¿entiendes? Para que mi hermana pueda volver a su casa. Pero Aimee no estaba dispuesta a irse. ¿Quién dijo que me voy a ir?, dijo. Quiero conocer bien tu casa. ¿Acaso no piensas mostrármela? Mónica suspiró pesadamente, comprendiendo que no era bueno discutir con Aimee en su estado. Por supuesto, no tengo ningún problema con que la conozcas.
Pero no veo que estés en un estado en el que deberías seguir caminando. Y este lugar es grande. Aime se sentó por un momento, sintiendo que su respiración se agitaba demasiado. La tensión entre las dos hermanas era palpable, y parecía que la situación podía escalarse en cualquier momento. Mientras Aime tomaba su refresco, Mónica llamó a Rocío y le pidió que enviara a alguien, para que fuera a buscar a Andrés, para que él viniera por Aime. La preocupación de Mónica por el estado de su hermana era evidente. La verdad, no la noto bien y me preocupa que en su estado pueda ocurrirle algo grave, dijo Mónica. Rocío salió corriendo a cumplir con la tarea. Mónica volvió a la sala donde su hermana aún se encontraba sentada. Aunque la respiración de Aime ya se había controlado, aún se notaba alterada. Mónica comenzó a notar ciertos detalles en el comportamiento de su hermana que la hicieron sentir incómoda. En ocasiones, Aime parecía otra persona, con una mirada y un tono de voz que no eran característicos de ella. O tal vez yo no conozco para nada a mi hermana, pensó ella observando a Aime. Mónica se preguntó qué estaba pasando con su hermana y qué la había llevado a actuar de esa manera. La preocupación y la curiosidad de Mónica la llevaron a observar a Aime con más atención, buscando entender qué estaba detrás de su comportamiento. ¿Qué la había llevado a venir a la hacienda en ese estado? Se preguntó Mónica, suspirando sin entender a su hermana. Serafín llegó a caballo a la casa de los Alcázar y encontró a Andrés en el salón. Señor, su esposa, la señora Aime, se encuentra en la hacienda de la señora Mónica, dijo Serafín con urgencia. La señora Mónica me pidió que viniera a buscarlo, ya que la señora Aime no se encuentra bien. Andrés se preocupó de inmediato. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Mariana y su madre se acercaron a él, también preocupadas. ¿Acaso ha sufrido un accidente?, preguntó Andrés. La señora Amalia insistió en que podían acompañar a Andrés. Estamos preocupadas por la situación, por favor permítanos acompañarlo. Yo sé algo sobre los malestares del embarazo, podría ser de ayuda. Mariana miró a Andrés llena de preocupación, agregó, sí, podemos ir todos, dijo. Andrés estuvo de acuerdo y llamaron a un carruaje para que los llevara a la hacienda de Mónica. También decidieron llamar al médico, pero Serafín le avisó que ya le enviado recado, solo que el médico no estaba en el consultorio, por ello, debían irse primero. Andrés suspiró con pesar. Debí ir con ella. Se lamentó él, sintiéndose culpable por la situación. Ver menos. Cristina Oliveira.